bueno, les voy a hacer un story time de cuando vivía en una casa que estaba, por así decirlo, embrujada. No sé qué otra palabra podría ser para describir que habían fantasmas en ella. Ah, por si acaso, si escuchan algún ruidito o algo parecido, lo siento mucho, es que justo están los niños chiquititos de mi vecina y también está mi sobrino. Entonces, chicos, continuando con el story time, les voy a contar cuando yo vivía en una casa que estaba embrujada. Bueno, viví casi toda mi vida ahí, de hecho, y de hace unos años me cambié de casa. La cosa es que yo en esa casa vivía antes con mi abuelita, mi mamá, mi hermana y mi hermano pequeño, mi bisabuelita y mi abuelo. Era una casa grande, bastante grande, así que estábamos bien, como había bien, buen espacio para todos. La cosa es que mi abuelita, ella falleció de hace 2 años atrás. Ella falleció y pasa que la verdad estábamos como todos como con como nos sentíamos como muy, como que todo era muy intenso, como que nos sentíamos mal y como que había como mucha pena en la casa, como que estábamos todos muy tristes. La cosa es que eh, todos teníamos miedo a entrar a la pieza de mi abuelita. Nadie se atrevía a entrar, pero nadie, ni siquiera las personas que eran mayores a nosotras se atrevían a entrar. Y yo me acuerdo eh, que una noche, esta fue la noche que empezó todo. Ay, perdón, le pegué al micrófono. Esta noche fue la noche que empezó todo. Y fue muy cuático, de verdad. Para los que no hablan, hablan con modismo chileno, fue así como muy, como, ay, no sé con qué otra palabra explicarlo. Ya. La cosa es que me acuerdo que eran las 3 de la mañana, sí, era las 3 de la mañana, y yo y mi hermana solíamos quedarnos hasta tarde, ahí, no sé, viendo películas, hablando, haciendo otras cosas, cantando. Y yo me acuerdo que ella necesitaba ir a buscar algo a la pieza de mi abuelita. La cosa es que yo le dije que yo me iba a quedar en el living porque a mí me da, yo no podía ir para allá, a mí me daba mucho miedo. Entonces ella, así súper valiente, dice, ya, yo voy sola si no importa. La cosa es que ella va y yo desde el living, lo más chistoso es que aquí está todo conectado, mi casa estaba conectada a la cocina, la pieza de mi abuelita, el baño, y el baño está conectado con el living. Entonces yo de repente estoy así como en silencio y escucho a mi hermana gritar así, pero gritar. Yo nunca la había escuchado gritar así y la escucho gritar y veo que sale corriendo, pero así. Yo le juro a mi hermana, la persona más floja del mundo, nunca la había visto correr tan rápido. Y en cosa de segundos llega donde mi mamá y a mí me pegó el miedo. O sea, yo dije, qué chucha, y como que salí corriendo también con ella. Oh, fue demasiado chistoso, pero en ese momento no lo fue. Ahora que lo pienso lo es. El punto es que mi hermana se pone a llorar, así, brígido, y dice, no, es que había alguien en la pieza de mi abuelita, había alguien. Ah, sentí que alguien estaba llorando detrás mío y como que toda esa tristeza me la traspasó a mí y sentí que no sé, lo único que logré hacer fue gritar y salir corriendo, me dijo. Y mi mamá, así como, mi mamá se despertó, estaba toda asustada. Y fue como, ya, tranquila, que a lo mejor te equivocaste y toda la cuestión. Porque ustedes saben, pues los papás como que a veces tratan de no creer en esas cosas. Pero mi mamá trata de no creer en esas cosas porque le da miedo. Y la cosa es que desde ahí, desde eso se desencadenó un montón de cosas en mi casa. Bueno, la cosa es que yo tengo como probar lo que estaba pasando en mi casa. De hecho, bueno, me adelanté mucho. Voy a ese día en que a mi hermana le pasó eso. Y ya, le juro que ni al baño podíamos ir solo porque nos daba terror. Todos, sin no sé, si quería ir al baño a las 3 de la mañana, o sea, tenías que despertar a alguien para que te acompañara al baño. Empezamos a tener mucho miedo en nuestra casa. Y fundamentalmente porque yo le quería a mi hermana porque
a mí me empezaron a pasar cosas también. E incluso cosas así como me apagaban. Me acuerdo que una vez estaba en la pieza de mi abuelita. Tiempo después como que se supone que ya se había acabado como todo esto del miedo. Pero justo tenía a mi gatito en la pieza de mi abuelita. Unos gatitos recién nacidos. Y yo les ponía el calefactor, que es para calentar el ambiente y no tuvieran frío. Porque esa pieza era muy helada. Entonces me acuerdo que yo estaba de espaldas y el calefactor literalmente hace el switch de cuando tú lo apagas y se me apaga. Y yo quedé helada, heladísima, así como, ¡ah! Ya me fui. A todo esto había un pasillo y en ese pasillo estaba la habitación de mi tata. Y bueno, mi tata tenía Alzheimer, entonces él no hablaba, no hablaba, solamente lloraba y hacía algunos gestos. La cosa es que me empieza a pasar a mí esto de que empiezo a ver gente al lado de él, a diferente gente. Empiezo a ver un hombre alto, como con una aura negra, y a un hombre con una aura blanca y a una mujer vestida de blanco. Entonces me pasa que yo un día, así como preocupada, le pregunto a mi hermana, ella se está bañando, yo entré al baño así como a hablarle. Le pregunto a mi hermana, oye, por casualidad no he visto gente en la pieza de mi tata. Y me dice, me queda, le juro, ella me hizo así como que me quedó mirando. Me dijo, tú también lo veí. Y yo me estaba ahí así como, y le empecé a describir. Y ella me dijo, sí, exactamente las personas que yo veo. Y saben que lo peor es que mi tata, como no podía hablar, él se ponía a llorar. Entonces era muy, muy brígido. Y incluso mi mamá como que no nos creía mucho, pero me dio mucha risa porque en un momento ella me dice, eh, a mí en la casa me dicen Cota, entonces ella me dice Cota, Cota, y yo le respondo desde la cocina y ella me queda mirando así como asustada, súper asustada, y me dice, Cota, te acabo de ver en la pieza de tu tata mirando por la ventana. Y yo así como, ma, no he ido a la pieza de mi tata. Y ella quedó así como que se sorprendió demasiado. Y lo más chistoso es que no éramos nosotras nomás las que lo sentíamos, sino que también tenía tías que iban a veces de visita a la casa y decían, tenía una tía que iba, después de que murió mi tata, dijo, acabo de ver un hombre en la cocina. Y a ella le daba miedo a la casa porque le habían pasado varias cosas. Incluso a mis primos, yo me acuerdo que ellos no podían entrar a ninguna pieza solos porque les daba miedo. La cosa es que ya estábamos como, cuando hay gente enferma, igual hay como malas vibras y ese tipo de cosas. Entonces la bendijeron. Y la última vez, bueno, creo que fueron 4 veces, porque después me acuerdo que incluso a mi ex pololo le pasó algo. Le hablaron y le dijeron que se fuera. Él dice que nunca le había pasado algo así. Y después de eso, incluso el papá de él vino a bendecir en mi casa porque él era sacerdote de la iglesia. Y la cosa es que yo me acuerdo de esa vez que él bendijo la casa. O sea, fue muy brígido porque nos sentamos como en circulito y nos pusimos a orar todo, para poder como ayudarlo en su oración. Y se sintió algo tan, pero tan extraño venir de la pieza de mi abuelita hacia el living. Y él lo sintió, eso fue lo más chistoso porque él nos dijo, ay, ¿qué fue eso? Así como que todos quedamos así como, esa sensación así como de que había algo que no estaba vivo entre nosotros. Fue muy, muy brígido y como que todos quedamos así como ya, ahora se supone que no debería pasar nada malo. Yo en este periodo de tiempo empecé a tener muchas, muchas pesadillas, pero estoy hablando de pesadillas así feas. E incluso me daban terror nocturno, que es cuando no te puedes mover.
ahuyenta mi sueño. Incluso en un tiempo en el que yo estuve como muy deprimida, eh, sentía que él siempre me estaba cuando yo dormía y yo tenía insomnio incluso y me despertaba llorando y era muy brígido. Resulta que después de que bendijeron la casa, igual dejaron de pasar muchas cosas y se sentía más paz hasta que incluso mi hermana se fue de la casa. Y lo más chistoso es que a ella la molestaban, es como si lo hubiesen seguido, por así decirlo, porque la molestaban en la casa de su esposo. Y era tanto que yo me acuerdo que ella una vez me dijo, porque la casa de su esposo es de 2 pisos. Entonces me llamó y me dijo, Cota, ¿sabéis que me están penando? Hay alguien arriba y yo estoy sola. Y ella estaba sola con su bebé, porque mi sobrinito había nacido de hace poco tiempo. Entonces ella, toda aterrada, me dijo, no, ¿sabéis que me están molestando y toda la cuestión? E incluso a ella le pasaron más cosas en la casa. Es como si básicamente ella se hubiese llevado como el espíritu, por así decirlo. Eh, una vez nos contó que estaba mudando a mi sobrino y fue a lavarse las manos y a mi sobrino lo dejó en la cama. Y me dice que mi sobrino se puso a llorar. Mi sobrino se puso a llorar y alguien le hizo shh, shh. Dice que se puso a llorar más fuerte mi sobrino y ella llegó a la pieza y quedó así como que chucha y bajó enseguida. A todo esto, después de eso, estaba todo súper normal y tranqui hasta que yo entré a estudiar y bueno, a mí me pasaba que me hablaban dormida y cosas así. Yo me asustaba caleta, pero como que ya estaba como acostumbrada a ver gente o que las cosas se apagaran. Se me olvidó que hubo una noche que fue muy cuática, que fue en realidad como una madrugada con mi hermana y mi mamá justo había salido. Eso fue antes de que hicieran la bendición. Mi mamá justo había salido y se había ido a Santiago y se quedaba por la noche para allá. Y estábamos yo, mi hermana y mi hermanito. Y los tres dormimos en la misma cama porque mi hermanito era chiquitito. Entonces no lo queríamos dejar solo y bueno, nosotros tampoco queríamos dormir sola. La cosa es que yo me acuerdo que mi hermana, ella estudiaba artes y ella hacía trabajo y a veces se quedaba hasta tarde o se levantaba temprano para terminarlo. Esta vez yo estaba muy asustada, yo hasta llegaba a llorar del miedo porque me acuerdo que ella estaba, de repente llegó a la pieza y me dijo, Cota, así muy muy asustada. Yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así como, me dijo, me acaban de apagar las luces. Y yo, ¿en serio? Y como que ahí me despertó el tiro y súper asustada, así como, ¿en serio? Me dijo, sí, me acaban de apagar las luces y parece que hay alguien en la casa y toda la cuestión. Pero obviamente alguien que no tenía como
cosa es que yo digo, ya, mejor me voy a acostar. Me voy a acostar. Y estaba asustada. Yo dije, ya, 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 ya. Así como que yo tratando de autoconvencerme de que no había nadie. Y dije, ya, me voy a acostar. Me acosté y al día siguiente, bueno, a ese mismo día, porque me tenía que levantar a las 6 de la mañana, 6:30, me puse a escuchar los audios y de repente escucho, pero tan, tan claro, una voz de hombre en mi audio. Yo digo, chucha, estaba muy asustada, muy asustada. Y quedé así como, no, no puede ser. Y retrocedí el audio y volví a escucharlo y retrocedí y yo tenía los pelos de punta así, estaba con todos los pelitos parados, con todos los pelitos parados así, terrible. Y dije, no, no puede ser. Y fue como que llegué a la U así y le decía a mi compañero, mira, escucha esto. Y me decían, weona, ¿qué es eso? Así como, y yo estaba sola grabándome y salió la voz de alguien más, así como, no. Y ahí comprobé, ahí pude comprobar, así como comprobar que todas las cosas que me han pasado, o sea, han sido reales, de verdad. Ese audio no está trucado, no había nadie conmigo en ese día. Y es realmente claro, claro, muy claro. No había nadie conmigo ese día. Y de hecho se lo mandé a mucha gente y mi tía así como, oh, mira, así como que uno corroboraba que claro, pues en realidad se basaba en cosas en la casa. Ahora lo escucho y no me siento mal, no me da miedo, nada por el estilo. Porque lo más chistoso de esto es que yo estoy segura. O sea, mi mamá me dijo, a lo mejor era tu ángel guardián o algo parecido. Y yo decía, ya, ¿cómo va a ser mi ángel guardián? Pero lo más chistoso es que yo estaba tratando de decir una palabra en inglés y no se me venía la palabra en español a la mente. Yo decía que oh, necesitaba la palabra y yo decía, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo para pasarla en inglés? Se me había olvidado. Y la cosa es que yo necesitaba la palabra superar. Superarse, superarse era la palabra que se dice improve en inglés. Y la cosa es que adivinen qué dice la persona en el audio. Y clarito, se la voy a dejar al final de este video. Dice superarse. Sí, así que quizás era un buen pana y me quería ayudar. Te lo agradezco mucho, fantasmita. En algún momento me cagué de miedo, obvio. Pero ahora lo pienso y digo, puta, en verdad. El loco buena onda, me quería ayudar. Bueno chicos, eh, ahora vivo más tranquila en otra casa aquí en Nueva. Eh, Igual me han pasado cosas aquí, pero yo creo que depende. La otra vez me dijeron mi nombre cuando estaba durmiendo. A mí me asusté. Pero generalmente no me pasa nada aquí. Incluso me he quedado sola. Me he quedado sola, pero eh, eso. Ya chicos, les dejo aquí el audio para que lo puedan escuchar y para que se recaguen de miedo. Feliz Halloween adelantado. Más adelante les voy a tener otro video de la semanita de Halloween, así que espérenlo con muchas ansias porque se viene bueno. Los quiero mucho y ojalá no se hayan cagado de miedo con esto. Quizás no soy buena relatando cosas de terror, pero el audio va a ser suficiente para que les dé miedo. Ya chicos, los quiero mucho. Duerman bien. You have to go. You have to